Bueno, estas son las formas que tienen las enfermedades neoplásicas, ¿sí? De afectar al organismo, básicamente las principales. Nosotros en esta charla, y lo interesante que es más frecuente, que deban recordar por ahora, es la toxicidad por quimioterapia, la toxicidad por radioterapia, ¿sí? O por ahí algún mecanismo de metástasis directa. Pero más que nada vamos a hablar de estas dos, ¿sí? Otra manera que pueden generar daños en el corazón puede ser a través de un tumor primario, como ya les dije, una metástasis en el corazón, ¿sí? Algún tumor renal que pueda generar daños secundarios, ¿sí? Metástasis de, digamos, de tumores oncohematológicos, ¿bien? El síndrome carcinoide por tumores que elaboran 5-hidroxitriptamina, digamos, serotonina, por amiloidosis secundaria una displasia de células plasmáticas y otros mecanismos más también, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver más que nada la toxicidad por quimioterapia y por radioterapia, así que es algo que se ve muy a menudo en la práctica con la cantidad de pacientes con enfermedades neoplásicas diagnosticadas y tratadas con la infinidad cada vez más de tratamientos que hay para hacer. Bien, lo mismo que les mostré recién, recuerden, función ventricular conservada, función ventricular deteriorada. Básicamente, en la toxicidad la medimos con esto, vemos cómo está la función ventricular y el parámetro que más usamos es la FEI, la fracción de eyección, como ya tuvimos recientemente, ¿sí? Bueno, dentro de los fármacos quimioterápicos que tienen potencial de dañar el corazón o el sistema cardiovascular, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Y hay pacientes que tienen más predisposición a tener cardiotoxicidad que otros y hay muchos factores que intervienen, ¿sí? Como por ejemplo los que tienen enfermedades cardíacas previas, ¿sí? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o un infarto previo, por ahí tiene más riesgo de tener toxicidad. Lo mismo, paciente de más edad, ¿sí? O un paciente que fuma, que consume alcohol, que es obeso, ¿sí? O que haya recibido algún otro tratamiento quimioterápico previamente, ¿sí? Son como los factores de riesgo para desarrollar toxicidad quimioterápica. ¿Cómo la definimos? Fíjense que la medimos con la fracción de eyección. Esta es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, menor a 50 o una disminución del 10% de la fracción de eyección de la línea de base. Cuando pasa esto, decimos que ese paciente tiene toxicidad cardíaca, más que nada a nivel miocárdico, por un fármaco o un tratamiento quimioterápico. ¿Sí? FEI menor a 50 o una disminución del 10% del basal, eso quiere decir un paciente que por ahí, porque basalmente tiene 70 o 65 y bajó a 55. Eso habla de que hay algo de toxicidad, si bien no disminuyó a menos de 50 o menos de 55, que habla de deterioro. ¿Bien? Entonces acuérdense esta definición, FEI menor a 50 o una disminución del 10% de la basal que tiene el paciente. Obviamente siempre antes de iniciar una quimioterapia, uno le hace un ecocardiograma y ve la función sistólica por medio de la fracción de eyección que es lo que vimos antes, cómo se mide y cómo se va. ¿Bien? Los antineoplásicos pueden generar múltiples trastornos cardíacos, casi todos, digamos, los conocidos, pero lo que vamos a ver más ahora es la disfunción ventricular, ¿sí? Y la insuficiencia cardíaca, que es la más importante, ¿sí? Y la que pueden marcar el pronóstico, ¿sí? Por ahí un paciente que está en tratamiento neoplásico, por ahí le curamos la neoplasia, el cáncer, y le dejamos con disfunción ventricular y le generamos una enfermedad incluso igual o peor de grave. ¿Bien? Bueno, acá vamos, estas son las maneras, un esquema que muestra maneras de afectación, ¿sí? Eh, Vamos a ver más que nada digamos, los monoclonales, ¿sí? Contra LR2, ¿sí? Que son para el cáncer de mama, ¿sí? Que son terapias target específicas, el trastuzumab, ¿sí? O el pertuzumab, como genera toxicidad, esto genera toxicidad directamente al miocardiocito, lo mismo que los antracíclicos, ¿sí? Doxorubicina, epirubicina, ¿sí? Las ciclofosfanidas, que son los alquilantes del DNA, también generan daño miocárdico directo. Menos frecuentemente el bortezomib, que es un inhibidor de proteasoma que se usa para el mieloma, o el bevacizumab, ¿sí? Que son antiangiogénicos, tirosinase, etc. ¿Sí? También generan, pero menos frecuentes. Los más frecuentes que generan toxicidad, quédense con esto, ¿sí? Trastuzumab, ER2, target tratamiento, ¿sí? Y los antracíclicos. ¿Bien? Después hay otras maneras de afectación, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad coronaria, ¿sí? El 5-fluoracil o la capecitabina es típico que dan vasoespasmo y pueden también generar muchas veces trombosis coronaria, ¿sí?
la talidomida, en microtúbulos, pueden generar arritmias. Bien, pero bueno, ahora nos vamos a hacer más que nada hincapié, y hay más, ¿no? En los más frecuentes y en los que dañan más que nada el miocardiocito y generan función ventricular e insuficiencia cardíaca. Bien, la disfunción ventricular, cuando es por tratamiento quimioterapia, la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se da por muerte de los cardiomiocitos, ¿sí? Y es la que peor pronóstico tiene, y habitualmente es irreversible. Y la tipo 2 es por un compromiso en la función, habitualmente por un agotamiento del ATP, que genera una disfunción que habitualmente es reversible con la suspensión del tratamiento. ¿Bien? Como les dije, tipo 1 la dan los antracíclicos, ¿sí? Por ejemplo, acá está el ejemplo la epirubicina, la doxorubicina, y la tipo 2, los ER2, que son los tratamientos target específicos del cáncer de mama, ¿sí? Por ejemplo, el trastuzumab. ¿Bien? La tipo 1 es por muerte de miocardiocito y la tipo 2 es por disfunción, agotamiento del ATP, ¿sí? La tipo 1 tiene que ver mucho con la dosis de la hiperrubicina, doxorubicina, lo antracíclico que usen. Cuanto más dosis, más riesgo hay. En cambio, la de trastuzumab no es por dosis acumulativa, y la tipo 1 no es reversible, y la tipo 2, que es por trastuzumab, generalmente es reversible. Ahora les voy a explicar un poquito los mecanismos de acción de estos dos medicamentos para que entiendan un poco esto, para que lo cierren, ¿sí? Bueno, de vuelta lo mismo, tipo 1, que requiere por la dosis acumulada, antracíclicos más que nada, ¿sí? También está la ciclofosfamida, el cisplatino, pero bueno, estos tienen dosis muy altas las que dan cardiotoxicidad. Lo que más frecuentemente dan son los antracíclicos, ¿sí? Tipo 1, pero si estos lo dan, sepan que es tipo 1 y que es irreversible, ¿no? Y la tipo 2, como les dije, el trastuzumab, el bevacizumab, ¿sí? Y estos son monoclonales menos el sunitinib y demás, pero más que nada el trastuzumab. Lo mismo, la incidencia, fíjense que es variable, depende del lugar, de 2 al 48% es un margen grande, pero sabemos que lo dan, ¿sí? Más frecuentemente. Este es un esquema de todas las drogas meteóricas que pueden generar algún tipo de toxicidad cardíaca. La verdad que se los puse como de manera ilustrativa. Los que a mí me interesan que se lleven de esta charla son estos dos grupos que les dije, mencioné recién, ¿sí? Bueno, vamos con el grupo 1, con la cardiología tipo 1, que se da por los antracíclicos, ¿sí? Doxorubicina, hidarubicina, etcétera, ¿sí? Estos antracíclicos son, su mecanismo de acción es el bloqueo de las toposimerasas, ¿sí? Tanto 2A y 2B, ¿sí? Las células tumorales tienen una alta cantidad de toposimerasas, ¿sí? Y los mecarocitos también. Entonces, puede generar, habitualmente la teoría mayor, más explicada es por medio de radicales libres toxicidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? Como es por radicales libres, obviamente el daño es irreversible, ¿no? Por eso decimos que toxicidad tipo 1, antracíclicos, radicales libres, irreversibles, ¿sí? Estas son las dos hipótesis. Una es que directamente el antracíclico generaría, ¿sí? eh, radicales libres, y eso generaría daño del ADN, reoxidación lipídica, alteración de las proteínas y disfunción al cardiomiocito. ¿Bien? Y otra es por el efecto que tiene de inhibición de la toposimerasa, ¿sí? A nivel mitocondrial, disminuiría la biogénesis mitocondrial y produciría disfunción mitocondrial, ¿sí? Recuerden que la mitocondria es el principal lugar donde se producen los radicales libres por falla en la cadena de transporte de electrones. Y eso generaría disfunción del cardiomiocito. ¿Bien? En conclusión, los antracíclicos dan daño, o sea, miocárdico, en el cardiomiocito mediado por radicales libres. Por eso es irreversible, ¿sí? La pueden, por antracíclicos, dividir en tres grupos. Si es aguda, que es muy rara, menos de 1%, y es una disfunción ventricular aguda cuando están haciendo la infusión, habitualmente es reversible, esa es rara, es la excepción a la regla, ¿sí? Pero porque como es agudo, uno le está administrando el medicamento, el paciente hace síntomas y enseguida lo suspende. Entonces no hay dosis acumulativa y puede no tener problemas a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, ya ahí habría que pensar en otro tratamiento. Y estas son las que más vemos, ¿sí? Las crónicas, progresivas de inicio temprano. Esta es la que más controlamos, ¿sí? Es durante la terapia, dentro del primer año, empieza a tener disfunción ventricular, ¿sí? Y la crónica progresiva, o digamos, o tardía, esta puede haber terminado su tratamiento quimioterápico y pasar 10 o 20 años y recién ahí poder desarrollarla, ¿sí?
Por eso siempre hay que controlar o tener en cuenta el antecedente o recabar el antecedente si ese paciente ha recibido antracíclicos alguna vez en su vida. Bien, acá como les decía, ¿sí? Fíjense acá el ejemplo, la doxorubicina, la incidencia depende de la dosis, dosis siempre se calcula por metro cuadrado, no la tienen que saber, obvio, pero fíjense para que sea esquemático, a más dosis, mayor incidencia de toxicidad. ¿Sí? Si ustedes cuando tienen un paciente que requiere usar antracíclicos por alguna neoplasia, le hacen una evaluación cardiológica antes de empezar el tratamiento, le hacen un ecocardiograma para medir la fracción de eyección, ¿no? Como decíamos. Si está deteriorada, o sea, uno tendría que reevaluar si va a usar estos fármacos o por ahí usar un tratamiento de segunda línea para no dañar el corazón, ¿sí? Porque acuérdense que si el paciente ya tiene el corazón con disminución de la fracción de eyección por otra patología y nosotros corremos el riesgo de dañárselo aún más, por ahí le empeoramos el pronóstico de la enfermedad cardíaca más que de la oncológica, ¿sí? Siempre hay que hacer evaluar paciente por paciente, costo-beneficio, ¿sí? Que es lo que dice acá en este texto. La ciclofosfamida también da, pero da en dosis muy altas, ¿sí? Y está obviamente relacionado con la dosis, ¿sí? Es menos frecuente que la demás, pero en algunos casos puede llegar al 28% en algunas series, ¿sí? Así que también hay que seguir los mismos cuidados. Bien. Y ahora vamos a la tipo 2, que la dan el anticuerpo monoclonal contra el HER2-Neu, ¿sí? Que es un factor de crecimiento epidémico humano que aparece o se expresa en algunos cánceres de mama, ¿sí? Y esto, digamos, el mecanismo de acción es bastante complejo en realidad del trastuzumab, pero básicamente el concepto es que genera alteraciones estructurales, más que nada funcionales, y no genera necrosis, ¿sí? Habitualmente genera agotamiento del ATP, eso acuérdenselo. Carnosidad tipo 2, trastuzumab, es agotamiento del ATP y alteración funcional, pero sin necrosis, a diferencia de la cardiotoxicidad tipo 1 por antracíclicos que genera necrosis. ¿Bien? Y no depende de la dosis, eso es importante. ¿Bien? Esto, fíjense, es bastante complejo, como es el mecanismo del monoclonal, ¿sí? Mediada por citotoxicidad de linfocitos T y otra por el BAC fosforilado, ¿sí? Que inhibe la apoptosis. Al bloquear la fosforilización de esta molécula, se activa la apoptosis y se dañan las células neoplásicas, ¿sí? Esto es cómo actúa a nivel de la mama, ¿sí? Obviamente esto está muy simplificado, pero es bastante complejo la vía, ¿bien? Y a nivel de cardiomiocito, básicamente lo que sepan es que se produce por toda esta vía un agotamiento del ATP, ¿sí? Y eso genera disfunción. Fíjense que el cardiomiocito expresa receptores ER, ¿sí? Por eso hay toxicidad. ¿Bien? Pero lo bueno de esto es que por ahí suspendemos el tratamiento y habitualmente revierte. La disfunción vuelve a la normalidad. ¿Bien? Hay algunos fármacos que se pueden usar para la prevención, ¿sí? Como el dexrazoxane, ¿sí? Pero disminuye la efectividad del antracíclico, ¿sí? Combinado, se usan para tratamiento de antracíclicos. Por ahí en pediatría se usan mucho, pero en adultos rara vez se utilizan. Bien. Bueno, estos son algunos algoritmos de cómo evaluar, ¿sí? Sencillamente, todos estos algoritmos están buenos, ¿sí? Son una manera que uno puede evaluar al paciente más integralmente. Lo más frecuente es evaluarlo con la fracción de eyección, que es lo que dice acá, evaluación de base de la fracción de eyección, antes de iniciar un régimen con toxicidad potencial. Y si tiene una FEI normal, acá le hace el corte del 53%, esto es el strain, si el strain está normal, y si las troponías son negativas, o sea, este agrega mucho más, uno puede iniciar tranquilamente el tratamiento. Si tiene alguna cosa alterada, alguna de las tres que uno puede usar, ¿sí? Tiene que hacer una consulta con el cardiólogo y se evaluará. ¿Bien? Lo mismo para trastuzumab. Esto, por ejemplo, ¿cómo es el seguimiento para cuando un paciente uno le da antracíclico? ¿Sí? Un paciente viene con un tumor oncomatológico o alguno que requiere antracíclicos, puede optar por dos mecanismos, ¿sí? Uno le hace un ecocardiograma antes de empezar la quimioterapia, da la FEI mayor a 50, 55%, inicia el tratamiento, ¿sí? Inicia el tratamiento, termina el ciclo de quimioterapia, que es pues durante los días que se administra el fármaco, hace un ecocardiograma, si está la función ventricular normal, lo va controlando a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses y después cada año. Acuérdense, se controla cada año por el tema del riesgo de la toxicidad tardía, ¿sí?
Si va siguiendo, si va a seguir haciendo más ciclos, lo va controlando obviamente al final de cada ciclo. ¿Bien? Y también antes de iniciar para ver que no haya ningún deterioro. ¿Sí? Otra estrategia, fíjense siempre las dos estrategias, ¿sí?, que se puede usar, es evaluar la troponina durante el ciclo. O sea, se está recibiendo quimioterapia y se evalúa la troponina, que eso es más sensible para ver si hay algún daño en el cardiomiocito. Si es positiva, se le da un bloqueante de remodelado, como en el april, y se hace controles, ¿sí?, seriados de ecocardiograma. Si da negativa, uno le hizo el ciclo, hizo la troponina, dio negativa, y le puedo hacer un control ya recién. ¿Bien? El más usado es el de la ecocardiografía, ¿sí?, es control previo o después, ¿sí?, de cada ciclo. Ahora se los voy a mostrar para que resumido más en una filmina más adelante. Esta está buena, resume todo de manera más sencilla para que no se hagan tanto lío. Si vamos a darle antracíclicos, aquí izquierda de la pantalla, acuérdense, inhibidores de la topoisomerasa, que generan daño irreversible por medio de radicales libres, ¿sí?, que se generan en la mitocondria directamente por el uso del fármaco, depende de cualquiera de las dos teorías, son dosis dependientes. Nosotros tenemos que monitorizarlo con la fracción de eyección antes, ¿sí?, del ciclo y después de cada ciclo. ¿Bien? Y luego le vamos haciendo control trimestral y después cada un año, si ya no recibe más antracíclico, porque puede haber una toxicidad tardía. ¿Se acuerdan que les dije previamente que pueden pasar unos años y por ahí degenerar la disfunción miocárdica? Antracíclicos. Antes y después de cada ciclo, quédense eso, que el paciente tiene que tener un ecocardiograma, ¿sí?, y ver la fracción de eyección, ¿sí? Acuérdense que si tiene menos de 50 de FACE o cae menos de 10 puntos a lo que tenían antes, eso habla de toxicidad, ¿sí?, toxicidad por antracíclicos. Ahora, y eso después se evalúa si se suspende o no en base a cada paciente. Ahora después les muestro cuál es la indicación absoluta de suspender, ¿sí?, y demás. El trastuzumab se empieza a administrar y se va controlando en un ecocardiograma al inicio y después cada 3 meses mientras vaya recibiendo el medicamento, ¿sí? Si hay alguna toxicidad, como le dije, menos de 50 o más de 10 de la línea de base, que caiga la FACE, la presión de eyección, uno lo suspende y habitualmente este es reversible. La indicación absoluta de tener la quimioterapia es si la FACE cae a menos del 40, ahí ya no queda duda, no, uno no evalúa ni costo-beneficio, nada, se suspende, ¿bien? En cualquiera de los dos. Tipo, cuando uno usa los targets específicos del ER, trastuzumab o antraciclina. Bien, acá lo que dice esta filmina, que se los dijo, es que, como les decía, si cae menos de 50 o más de 10 o 15 que habla de toxicidad, uno lo vuelve a confirmar a las 3 semanas, si quiere puede pedir troponina o NP para evaluar un poco más el daño, ¿sí? Y debe discutir si sigue con el antracíclico o no, ¿sí?, en base al costo, riesgo-beneficio de cada paciente, depende del tumor, depende de muchas cosas, ¿sí?, la dosis acumulada que tenga, etcétera, etcétera. Pero si cae a menos de 40, como ya les dije, es indicación absoluta de suspender, ahí ya no se discute, ¿sí? Menos del 50% de fracción de eyección o menos de 10 puntos de la línea de base, eso habla de toxicidad, ¿sí? Si cae a menos de 40 la FACE, habla de toxicidad severa y suspensión del tratamiento. Ni hablar, obviamente, puede tener un poco más de FACE, pero si hace síntomas de insuficiencia cardíaca, también hay que suspender el tratamiento. Acá les puse la ESMO, que es la Sociedad Europea, como les dije, 40, y la Sociedad Argentina de Cardiología un poquito menos, 45, menos 45 ya suspende el tratamiento, o menos de 20 de la base, ¿sí? Este es un flujograma, más o menos lo mismo que venimos hablando. Bueno, radioterapia. ¿Qué influye que la radioterapia genere toxicidad cardíaca? Bueno, el tipo de radioterapia que se haga, el equipamiento, de que dónde es el tumor, obviamente los que están cerca del corazón, como el cáncer de mama izquierdo o el linfoma de Hodgkin, una masa mediastinal, que uno va a irradiar en la zona, tienen más riesgo, ¿sí? Es por dosis recibida, ¿sí? Si junto con la radioterapia también usan antracíclicos, ¿sí? Y otros factores que dependen del paciente, como si, digamos, si tiene enfermedad previa o de edad temprana, tienen más riesgo. Puede generar toxicidad pericárdica, la radioterapia puede generar pericarditis aguda, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, puede generar pericarditis constrictiva, ¿sí? Este es el paciente, recuerden, cuando vienen enfermedades del pericardio, que por ahí consultan porque tiene insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección normal,
por ahí tiene un patrón constrictivo en el ecocardiograma, ven el pericardio engrosado y sospecha una pericardis constrictiva. Bien, y siempre pregunten a ese paciente si ha recibido radioterapia, por más que haya sido hace 20 años, porque puede ser el factor causal de esto es muy frecuente, ¿sí? Que se dé a nivel tardío, ¿sí? Que se pone 10 años o más después del tratamiento. La toxicidad miocárdica ya la veníamos diciendo, por fibrosis, ¿sí? Puede generar disfunción diastólica, o ser más severo, generar una miocardiopatía restrictiva, que ahora vamos a verlo más adelante en el curso de semana, qué es esto. Y si hay disfunción sistólica, siempre piensen que por ahí la radioterapia generó algo de enfermedad coronaria, puede ser disparador, ¿sí? Y habitualmente también son tardías, 10 años del tratamiento. Más que nada en el miocardio, la radioterapia genera disfunción diastólica, y si genera disfunción sistólica, piensen en enfermedad coronaria, o sea, por factores de riesgo habituales, o también puede ser por la propia radioterapia, ¿sí? Puede generar también alteraciones valvulares, ¿sí? Por fibrosis, o lo mismo con el sistema conductual. Bien. Como le decía recién en la filmina anterior, acá está lo de la enfermedad coronaria, que puede dar daño macrovascular o microvascular, ¿sí? Y tiene más probabilidad si el paciente es más joven, ¿sí? Obviamente esto cada vez se mejora la técnica de radioterapia y los equipos, y cada vez generan menos toxicidad porque son más enfocados al lugar, ¿sí? Son marcados mejores y demás, y son más target dirigidos, ¿sí? Al tumor, y no le pegan tanto al corazón. Cada vez se ve menos, pero bueno, obviamente hay pacientes que han recibido terapia desde hace 20 años que están como potenciales pacientes para generar esto con los equipos viejos que anteriormente se han hecho radioterapia. Bien. Bueno, estos son los que pueden generar trastornos coronarios. Siempre acuérdense del 5-fluoracilo, que se usa para el cáncer de colon. Este es de los que más frecuentemente dan trastornos coronarios, vasoespasmos y demás. La radioterapia también, ¿sí? El cisplatino o los inhibidores de la angiogénesis algunas veces también. Pero bueno, siempre a nivel coronario, 5-fluoracilo. Bueno, en resumen, ¿sí? Esto es muy amplio y requiere muchas cosas, pero lo que a mí me interesa que sepan es lo siguiente. La definición de toxicidad por quimioterapia, ya la dijimos, caída de la FEI menor al 50 o menos de 10 del basal, ¿sí? Si pasa eso, tendremos que ver costo-beneficios y seguir o no. Tipo 1, tipo 2, acuérdense, la tipo 1 es por antracíclicos, toposumerasa, radicales libres, destrucción del cardiomiocito, irreversible. Puede aparecer durante el primer año de tratamiento o alejada. Y tipo 2 es por agotamiento del ATP específico, ¿sí? Trastuzumab es el clásico ejemplo, se usan para el cáncer de mama, ¿sí? Y habitualmente es reversible cuando uno suspende el tratamiento. El monitoreo se hace con ecocardiograma y fracción de eyección. Se puede usar la troponina, se puede usar el strain, pero lo que más se usa en la práctica es la fracción de eyección. Es una fracción de eyección antes de cada ciclo de antracíclicos y después de cada ciclo. Y cuando termina la quimioterapia se va haciendo seriados cada 3 meses hasta llegar al año y después cada un año. ¿Bien? Y el trastuzumab se hace un ecocardiograma cada 3 meses mientras dure el tratamiento. Indicación absoluta de suspender el tratamiento, FEI menor al 40%. ¿Sí? Eso siempre hay que suspender. Bien, bueno, espero que me hayan seguido. Cualquier duda que genere esta clase, me mandan un mail, ya lo tienen, y lo volvemos a ver, ¿sí? Así que bueno, hoy es el día de la primaria del estudiante, así que les deseo un feliz día a todos, porque nunca van a dejar de ser estudiantes, así que siempre estamos estudiando. Así que bueno, nos vemos mañana para continuar con el módulo. Un saludo.